cayó nomás. No es habitual que una candidatura se caiga a pocos días de la elección, pero se cayó la candidatura de Karina Oliva. Y esta es una caída muy violenta. Karina Oliva estuvo a punto de ser gobernadora regional, ni más ni menos que en la región metropolitana. Se enfrentó con Claudio Rego en la segunda vuelta, pero tuvo una gran votación en la primera vuelta. Y recordemos además que Claudio Rego en la segunda vuelta tuvo mucha votación de derecha. Eso no quiere decir que Karina Oliva haya tenido un gran rendimiento en la segunda vuelta, pero fue una gran sorpresa. Y eso fue lo que le permitió además ser candidata a senadora por el Partido Comunes, Frente Amplio, que el partido de ella es Comunes, que forma parte del Frente Amplio. Y se cayó luego de una investigación que hizo Ciper Chile, pero que es como consecuencia de una guerra interna, una especie de guerra civil que hay en el Partido Común, un partido pequeño, donde la guerra civil es a muerte, por plata, por dinero, por poder, un montón de cosas. Entonces Karina Oliva tuvo el frente interno totalmente deteriorado, dañado. Algunos dicen una puñalada por la espalda. Puñalada que no fue capaz de resistir, y su candidatura, después del reportaje de Ciper Chile, duró solo alguna hora. Estoy hablando del punto de vista político, porque desde el punto de vista legal sigue en la papeleta, usted va a poder votar por ella, pero ayer hubo una especie de coro. ¿Cuál fue el coro ayer? Al unísono, estaba perfectamente afinado. No voten por ella. Desde Gabriel Boric para abajo, no voten por ella, pero si es nuestra candidata, no, ya no es nuestra candidata. Brutal. Ayer incluso estuvo paseándose por muchos medios Karina Oliva. También Jorge Ramírez, el presidente. Recordemos que ellos tuvieron una relación, tienen un hijo en común, están separados, pero tienen un hijo en común. Y Jorge Ramírez, el presidente de Comunes, un hombre duro en política, un hombre, una especie de Catón de la política, muy duro. Bueno, resulta que él también recibía dinero de la campaña de Karina Oliva, y también tuvo que renunciar a la presidencia del partido. Se produjo una especie de derrumbe, desmoronamiento del partido ayer, y empezaron a dar una serie de entrevistas. Yo creo que nadie los asesoró, porque mientras más hablaban, más se complicaban. O sea, era impresionante. Mientras hablan, se complican. Ayer en la mañana nosotros dijimos, ¿te acuerdas? Oye, no hablen tanto. A ver, no es que no hablen tanto, pero están diciendo que les pagaron a gente antes de la campaña. Si las pre-campañas no se pueden financiar, están reconociendo cosas. Y resulta que mientras más hablaban, más se complicaban. Incluso me tocó hablar con abogados que, habiendo escuchado estas declaraciones, decían: están reconociendo un delito, Claro, el delito después tiene que ser, uno podrá dar una opinión, esto es un tema de tribunales, fiscalías, etcétera, pero era impresionante la falta de mesura con la que hablaban y se complicaban judicialmente ayer. Es cierto que a nivel comunicacional, en una crisis, lo que primero se recomienda es asumir la crisis, enfrentar la crisis, enfrentar las preguntas que conlleva esa crisis, pero hay que estar preparado para responderlo. A veces es mejor esperar y hacerlo cuando ya se esté en esa condición. De hecho, esas declaraciones, el tenor de esas declaraciones, donde, como tú dices, muchas personas veían que estaba declarando o reconociendo delitos, llevaron finalmente a la Fiscalía que abriera una investigación de oficio en contra de Karina Oliva por presunto delito de fraude de subvenciones en la declaración de gastos de su campaña a gobernadora regional metropolitana. Entre lo que decía y reconocía ayer Karina Oliva, cuando se le preguntaba, se podía leer que había sobreprecio, sobrepago, más bien. ¿Por qué? Porque los servicios que se pagaron con esos dineros estaban tarifados sobre el mercado, y eso se reconocía. Ella misma lo dice, me parece exagerado, pero bueno, se pagaba. También eventualmente que estuvieran fuera de plazo. Se habla de 6 meses de campaña, un lapso de pre-campaña, que ya sabemos lo complicado que es hablar de eso, porque finalmente también es campaña, pero está fuera de plazo. Entonces, ¿qué es? También eventualmente podría estar eso. Boletas ideológicas o facturas ideológicamente falsas, porque se dice que se le pagaba a una persona un monto abultado y esa persona le pagaba a otras personas. Por lo tanto, la glosa de esa factura no es la que corresponde. En fin, una serie de otros eventuales delitos que la misma candidata reconocía, como les mencionamos en estas declaraciones. Y está también, por cierto, la arista política. No hay que olvidar que Comunes, el partido que está detrás de Karina Oliva, fue el último en asumir que Gabriel Boric era el candidato del Frente Amplio. Costó muchísimo, porque tienen también ahí una pugna con Convergencia Social. Los partidos de Aprodignidad dejaron en libertad de acción a sus militantes y llamaron
a realizar una investigación rigurosa, digamos que también el candidato llamó a votar por los otros que están en el pacto para la senatorial metropolitana. Tenemos detalles con Beatriz Vallejos. El fiscal nacional Jorge Abbott ordenó abrir una investigación de oficio contra Karina Oliva por el presunto delito de fraude de subvenciones en la declaración de gastos de su campaña a la gobernación metropolitana. Esto luego que parlamentarios de Nuevo Pacto Social y el oficialismo realizaran solicitudes para que el servicio electoral revise los antecedentes y los envíe a la fiscalía. El presidente del CERVEL, Andrés Tagle, explicó que iniciarán un proceso de revisión para establecer si existen faltas a la ley en la rendición y, de ser así, enviar los antecedentes al Ministerio Público. Si nosotros hemos recibido en los antecedentes falsedades en la información proporcionada respecto de honorarios por trabajos anteriores al periodo de campaña y vamos a investigar, haremos las denuncias al Ministerio Público como corresponde de acuerdo con la ley. El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, dijo que no respaldará una candidatura cuestionada y que esperan que se realice una investigación rigurosa. A la Fiscalía le hemos pedido que no tenga ninguna tolerancia con actos que puedan constituir delitos. Y eso se lo pedimos cuando suceden en la vereda del frente o cuando eventualmente sucedan en la nuestra. En esto no hay que tener doble estándar. Si una persona que está cuestionada de esta manera no cuenta con mi apoyo. Karina Oliva se defendió nuevamente en conversación con nuestro medio asociado CNN Chile, donde argumentó que los altos costos se deberían a que las empresas que le aceptaron un pago con desfase por meses enaltecieron sus costos. Y lo otro, con la gente que sí podía esperar 8 meses. Y en ese caso, ninguna empresa quiso trabajar con nosotros, esperar la cantidad de meses. Pero y eso aumenta. La diputada de Comunes, Camila Rojas, a quien solicitó un proceso interno de investigación, dijo esperar que se apliquen las sanciones necesarias tanto dentro del partido como penalmente si corresponden. Ya tomamos estas medidas internas, va a haber un plazo de investigación interna también y además existe esta investigación de carácter penal en la que no me quiero adelantar, pero sí creo que tenemos que estar completamente disponibles a que se investigue todo. Karina Oliva, quien ahora es candidata al Senado, rindió gastos por 137 millones de pesos para 7 militantes de su partido Comunes, que presentaron boletas ante el servicio electoral y quienes hoy además se encuentran con su militancia suspendida. Ayer Gabriel Boric llegó a la comuna de Los Espejos, era el último día de campaña, entonces él dijo, bueno, miren, habrá que investigar, estos hechos tienen que aclararse. Cuando periodistas en el lugar le dijeron, pero usted hace poco, cuando se anunció la formalización en contra del diputado Jaime Mulet, usted dijo que, le quitó el apoyo, solo por llamar, porque iba a ser formalizado. Bueno, entonces Boric dijo, me parece, y ahí inmediatamente avanzó un paso más, y dijo, me parece que lo que ha hecho el resto de los partidos de Apruebo Dignidad de llamar a votar por las otras candidaturas es lo correcto. Hay una persona que está cuestionada de esta manera y no cuenta con mi apoyo. Esa fue la reacción ante una pregunta, pero los partidos ya habían avanzado más que Boric a esa altura del día. Ayer, como les contábamos, Karina Oliva tuvo una larga jornada de visitas a medios de comunicación intentando explicar la situación. Por más que explicaba, a veces la situación se le complicó. En la mañana, por ejemplo, el radio T13 dijo que los 40 millones que cobró su jefe de campaña, Martín Miranda, fueron porque en el despliegue territorial incluyó pagos a brigadistas y personas que no eran militantes. Entonces le pagaron a él, pero empezaron los líos. Claro, porque esa boleta o esa factura con una glosa que dice que se le pagó al jefe territorial, resulta que le pagaba a otras personas, puede ser una factura ideológicamente falsa, eventualmente. Desplegada territorialmente a estas personas, ¿y qué requieres hacer ahí? Mantener los almuerzos, ¿cómo alimenta a las personas que están ahí? Son distintas cosas que se van acumulando por la cantidad de meses, pero eso se hace en virtud de rendiciones exactas. Eso se puede hacer, pero no de esta manera. Es no entender exactamente cómo funcionan las cosas. Muy raro todo esto. También mencionábamos lo que tiene que ver con el tiempo, los meses de campaña en los que supuestamente se realizaron estos trabajos, que como les decía además tienen la idea de que están sobrepagados. Esto generó la reacción del servicio electoral al mediodía de ayer. Andrés Tagle dijo que si nosotros hemos recibido los antecedentes falsedades en la información proporcionada respecto de honorarios por trabajos anteriores al periodo de campaña que no corresponden, la campaña parte desde la inscripción de la candidatura 90 días antes de la elección. Si hemos recibido honorarios de terceras personas, eso también es una cosa incorrecta. Y dijo que respecto de trabajos no realizados, obviamente estos son irregulares. Si nosotros recibimos antecedentes, vamos a investigar y haremos, atención, las denuncias al Ministerio Público, porque podría entonces haber delito, ¿no? Como corresponde respecto a la ley, tanto al administrador como al candidato.
Ahora, ahí hay un punto, porque si no fuera por esta investigación o por estos datos que se filtran y que se investigan, ¿el CERVEL no habría hecho nada? Tiene la atribución exclusiva en este caso de poder revisar a ese nivel las facturas, saber si efectivamente una glosa que diga asesoría, efectivamente fue una asesoría o fue o cuánto tiempo se estuvo pagando. Si no se sabe esto, estaríamos tal cual estábamos hace 6 años con problemas de financiamiento de la política. Bueno, a ver, lo que sí es claro, que más allá... Ni hablar del Servicio de Impuestos Internos, que tampoco vio nada. Que más allá de las rendiciones, los montos son excesivos. O sea, personas que permanentemente hablan de la desigualdad, pero cuando se trata de fondos públicos, bueno, miren lo que ocurre, ¿no? O sea, los asesores de Karina Oliva están al nivel... Usted comprenderá, una campaña, hay distintos tipos de campaña. Y esto es algo obvio. Una campaña para ser core es una campaña mucho más modesta que una campaña para ser senador, ¿no es cierto? Es obvio, por territorio, por esto, y también por la sofisticación de una campaña. Yo creo que esto lo entienden todos ustedes. Fíjense que los asesores de Karina Oliva estaban al nivel de asesores de una campaña presidencial, de la campaña presidencial de Beatriz Sánchez y de la campaña presidencial de Sebastián Piñera. Pero son dos campañas totalmente distintas, sobrepagados, absolutamente. Entonces, del dicho al hecho, por Dios que hay un trecho largo, enorme. Eso es lo que pasó ayer, o lo que se supo ayer y antes de ayer, cuando comenzó esta investigación, o se dio a conocer esta investigación. Ayer el Ministerio Público dijo que se instruyó al fiscal Héctor Barros a abrir una investigación de oficio por un presunto delito, fraude de subvenciones en la declaración de los gastos de campaña. Y esta decisión se tomó por parte del fiscal nacional Jorge Abbott luego de recibir un informe de la unidad anticorrupción de la institución, o sea, del Ministerio Público. Según informaron desde la entidad, los delitos podrían configurarse al haber rendido gastos electorales mendaces. ¿Qué significa mendaces? Mentirosos, ¿no es cierto? De boletas y facturas por bienes y servicios que no habrían sido prestados, existiendo documentos ideológicamente falsos. O sea, esto que uno pensaba que de la política había, tú lo dices, ¿no? Terminado. Claro, es que uno es muy ingenuo también, yo por lo menos. Bueno, la caída además del presidente del Partido Común, de Jorge Ramírez, vino luego de la presión que ejerció ¿quién? Desde el interior del partido, que es la diputada Claudia Mix, quien disputa el control del partido con el dirigente. También aquí hay un tema de poder. A ver, no nos hagamos los tontos. Se está disputando el poder al interior del partido. Y había un sector donde estaba Jorge Ramírez, Karina Oliva, y por otro lado Claudia Mix, y Claudia Mix les dio este golpe durísimo del que no se van a recuperar. Detrás de la parlamentaria por Maipú, de Claudia Mix, está la expresidenta Javiera Toro y la secretaria general Camila Rojas. Ellas dieron el golpe de Estado interno. A ver, esgrimiendo cosas que son, no es mintiendo ni mucho menos, pero le dieron un golpe de Estado salvaje. El Tribunal Supremo del partido congeló la militancia de ambos. O sea, de llegar a ser presidente 1 hora después ya no era prácticamente militante. O estaba congelado, estaba en un refrigerador. La misma Karina Oliva también está con su militancia suspendida. Ahora, en el grupo de Ramírez, ahí en Comunes, dicen que esto que pasó podría provenir desde otros sectores del Frente Amplio. Por eso les mencionaba que este partido fue de los últimos en sumarse, o reconocer más bien, que Gabriel Boric era el candidato presidencial. Uno de ellos sería Revolución Democrática, que dicen sus críticos no cuenta con un elenco competitivo para alcanzar la senatorial metropolitana. Se activaron también sospechas sobre el Partido Comunista, que se juega buena parte de su hegemonía, de la hegemonía, digo, a pro dignidad, si es que Guillermo Tellier llega al Senado. Evidentemente que el Partido Comunista se ha beneficiado con esto, y también el Frente Amplio. No voten por Karina. Bueno, voten por otros. ¿Quiénes son los otros? Bueno, ahí están. Oliva lamentó el juicio hecho por los partidos del Frente Amplio ayer. ¿Qué dijo? Cuando prácticamente se quiere decir que hay un ilícito, y lo he visto lamentablemente en compañeros del Frente Amplio, evidentemente eso duele. Porque primero hay una acusación que no es cierta. Yo jamás reacciono a una acusación contra un compañero o compañera de nuestras filas. O sea, pero mira la declaración: yo jamás reacciono a una acusación contra un compañero o compañera de nuestras filas. Si es de otras filas puedo reaccionar, pero si es de las nuestras... ¿Qué concepto de justicia es eso? ¿Qué concepto de justicia es ese? Entonces, al final hay un tufillo también de invocación a una especie de defensa corporativa. Ya, bueno, cayó Karina Oliva, eso no cabe la menor duda. Sería muy raro que resultara elegida.
Bueno, porque de todas maneras, y lo volvemos a decir porque varios dicen que baje la candidatura, aunque lo haga, yo no lo descarto, pero aunque lo haga, va a aparecer igual en la papeleta porque esos votos ya están impresos, en fin. Pero ayer aparecía un fantasma, porque así está definida la Fundación Chile Movilizado. Es una fundación que creó la misma Karina Oliva y que ofrece servicios a sus candidatos y parlamentarios, por cierto que en el marco de las candidaturas. Un total de 120 millones de pesos facturó el Centro de Estudios Chile Movilizado en el marco de la campaña gobernadora de la región metropolitana de la hoy cuestionada candidata senadora Karina Oliva. A través de 2 boletas de 60 millones de pesos cada una, la organización ligada al partido saltó a la luz luego de que justamente Ciper Chile revelara las rendiciones de gastos de Karina Oliva durante su campaña gobernadora y se presentaron estas boletas de los asesores y esta denuncia que ocasionó toda esta crisis. Según constató Ciper, los servicios que prestó esta Fundación Chile Movilizado se refieren a la rendición por asesoría de despliegue territorial y comunicacional. En uno de los documentos se entrega un análisis electoral según las elecciones a concejales de 2016 y 2017, comparado con el plebiscito 2020. Respecto al informe comunicacional, explicaron que sirvió para diseñar la campaña a partir de encuestas y focus group. Según el mismo medio, los montos cobrados por estos estudios eran mayores al valor promedio. Esta es una crónica del diario La Tercera que dice que en esta organización, en Chile Movilizado, se repiten algunos de los nombres cuestionados. La fundación se creó en 2014. De acuerdo con el acta de constitución y estatutos, se puede ver que la organización fue fundada por 4 personas: Karina Oliva, José Manuel Robredo, Camilo Navarro y Cintia Vergara. La fundación, dice el documento de la 43ª Notaría de Santiago, es administrada por un directorio al cual le compete la dirección superior de la fundación. Los estatutos establecieron que el directorio dura 2 años, sesiona de forma ordinaria una vez al mes y es designado por los fundadores, es decir, por la misma Oliva. Ella designa el directorio. El directorio consta de 7 cargos: presidente, vicepresidente, secretario general, director de finanzas, director de comunicaciones, director de investigación y director de arte y extensión. Los estatutos además incorporan la existencia de un consejo consultivo y de miembros colaboradores. El primer directorio de esta fundación, el del año 2014, quedó conformado de la siguiente manera: Vergara fue la primera presidenta y Oliva quedó como vicepresidenta. El secretario general fue Rubén Vilches, el director de finanzas Pablo Méndez, el director de investigación fue Navarro, el cargo de director de arte y extensión quedó en manos de Francisco Campos y Robredo quedó designado como el director de comunicaciones. Pese a que durante sus primeros años la fundación registró diversas actividades, en el último tiempo no hay rastro de su existencia. Incluso al interior de comunes, sus propios militantes desconocen saber cuál es el objetivo de esta fundación y aseguran no tener información respecto de su funcionamiento. Uno de ellos asegura que la fundación es uno de los espacios más ocultos del partido y que viene heredado de la estructura del ex partido Poder que dirigió Karina Oliva. Entonces hay que decir que al menos en el papel la personalidad jurídica de Chile Movilizado está vigente. Se revisó el último directorio informado por la Fundación al Registro Civil, que fue notificado el 3 de octubre de 2020. Ese directorio estaba conformado por David Castillo como presidente, Juan Pablo Sangüesa como vicepresidente, Felipe Parada como director, Guillermo Barra, director, Francisco Medina, director, Martín Miranda, secretario de Finanzas y Estefanía Campos como secretaria general. Y pese a que en este último directorio no aparece Karina Oliva, según los registros de redes sociales de la propia fundación, desde 2014 hasta la fecha la ex candidata a gobernadora, actual candidata al Senado, ocupó los cargos de vicepresidenta, presidenta y directora ejecutiva. Y esta última posición estuvo a su nombre al menos hasta antes de octubre de 2020, de acuerdo a la propia información publicada por la entidad en sus redes sociales. La cuenta de Twitter, Instagram y Facebook de Chile Movilizado están todas inactivas. Lo último que publicaron fue en septiembre de este año. La página web no existe. Se revisó, o se intentó más bien revisar esa página en el pasado y una herramienta que lo permite se llama Wayback Machine. Pero los pocos registros que hay son escasos, en ellos nada se decía acerca del directorio, colaboradores o las actividades a las que se dedicaban. La fundación tiene registrado ante el registro civil como dirección Santo Domingo 1569, departamento A01 en la comuna de Santiago. En el círculo cercano de Karina Oliva aseguraron que la candidata senadora no tiene participación actual en la fundación, que Robredo no habría mantenido ninguna continuidad con la organización desde el año 2014. No obstante, no contestaron las consultas que les hizo La Tercera. Pero quien sí respondió preguntas fue Juan Pablo Sangüesa, que aparece como vicepresidente en el directorio de 2020, y este aseguró que las respuestas entregadas son a nombre de la fundación. Sangüesa fue candidato a alcalde por Quinta Normal y actualmente compite por un escaño en la Cámara de Diputados por el Distrito 9.
Actualmente, la conformación del directorio legal de la Fundación se encuentra desactualizada, ya que se encuentran en proceso la formalización de 3 renuncias al directorio de personas que se encontraban inactivas por varios meses. Por lo tanto, al revisar la vigencia actual de la Fundación, se encontrará información desactualizada, apareciendo miembros de esta como Juan Pablo Sangüesa, Francisco Medina, David Castillo, Felipe Parada, Guillermo Barra, Martín Miranda. Sin embargo, estos últimos 3 habrían presentado su renuncia el día 2 de noviembre de este año, hace 17 días, tal como consta en el acta extraordinaria que será ingresada la próxima semana para su actualización. En el caso de Martín Miranda, esta fue justificada en que asumiría con exclusividad la jefatura de campaña de Karina Oliva y por lo tanto solicitó que se le excluyera formalmente de cualquier vínculo con la Fundación. Respondió así por escrito ante la consulta. Y pese a que fue solicitada, Sangüesa no entregó el acta que dice que existe. Dijo que solo se podría hacer una vez que fuera ingresada ante el sistema del registro civil, lo que podría ocurrir el día lunes. A respecto de la inexistencia de una página web, dijo: el sitio está migrando a plebeya, que es una de las definiciones que se tomaron en la última sesión del directorio, ya que tal como se ha señalado, la Fundación está viviendo un proceso de reconfiguración, lo que ha significado diversos cambios en su interior, tanto en las personas que la conforman como en su tránsito a plebeya. ¿Qué es plebeya? Es una revista digital que también está ligada a comunes. Y complementaron con lo siguiente: la Fundación se ha dedicado los últimos 2 años a realizar asesorías, estudios territoriales y comunicacionales, asesorías parlamentarias sobre políticas públicas y a la investigación y desarrollo teórico y crítico de los debates contemporáneos en torno a las izquierdas. Y por su parte, Parada, quien figura como vicepresidente de Chile Movilizado, comentó que no tiene participación en la Fundación desde octubre de 2020, fecha en la que aseguró que presentó su renuncia, y que tampoco tiene conocimiento sobre las decisiones de la Fundación desde esa fecha en adelante. Además de Karina Oliva, la única persona que registra públicamente haber contratado servicios de la Fundación Chile Movilizado es la diputada de Comunes Claudia Mix, y lo hizo en la rendición de gastos electorales del CERVEL correspondiente a la elección parlamentaria de 2017. Esa vez, Claudia Mix logró su escaño para llegar a la Cámara representando al Distrito 8. De acuerdo con el archivo del Servicio Electoral, la diputada rindió ante el organismo un gasto por 15 millones de pesos, cuyo proveedor era la Fundación Chile Movilizado. En la glosa del documento de dicha rendición solo se consignó lo siguiente: factura Fundación Chile Movilizado. Lo que llama la atención es que, siendo una fundación que está prácticamente sin funcionar, ¿no? Se nota que no tiene nada, pero recibe 120 millones de pesos. Algo que prácticamente no funciona en la campaña. O sea, es raro. Y que la prefieran a otra frente a otras instituciones que sí podrían darle servicio, posiblemente, me imagino, más eficiente, que están funcionando, que tienen experiencia. ¿Qué experiencia tiene esto? ¿Dónde están sus equipos de trabajo? Todo esto es raro. Habrá que aclararlo, pero es raro. ¿Qué quiere que le diga? Ya, dejémoslo hasta ahí. Se cayó la candidatura de Karina Oliva y eso sería todo. Vamos a ver por quién se decantan los electores. Lo vamos a saber pasado mañana. Porque ¿hacia dónde se van a ir los electores del Frente Amplio que estaban con Karina Oliva? Esa es la pregunta. Vamos a ver qué es lo que... Oye, antes de eso, lo vamos a contar más adelante. A propósito de todo esto, hubo un dardo que tiró ayer Jasna Proboste. Porque Jasna Proboste dijo: sí, Frente Amplio, con todas estas cosas, si no es la primera vez. ¿Acaso no recuerdan ustedes la promesa de los parlamentarios del Frente Amplio cuando dijeron que iban a donar el 50% de su sueldo? Y apuntó directamente a quién, sin nombrarlo. ¿A quién? Al factotum de la candidatura de Gabriel Boric. ¿Qué dijo? Me refiero a Giorgio Jackson. ¿Qué les dijo? Pero si ustedes dijeron que lo donaban y no lo donaban, iban al partido. Iban a ustedes mismos. ¿Para qué? Para hacer sus propias campañas. Pasaban de un bolsillo al otro, pero del mismo dueño. Jasna Proboste